Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Señor. Hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos dan testimonio del cuidado y del amor de Dios para con nosotros. Dios no se cansa de llamarnos y animarnos para regir nuestra vida según Él, según la suya. El texto del Evangelio, según San Juan de hoy, comienza con unas palabras un poco extrañas, porque Juan dice: gritó Jesús, exclamó Jesús. ¿Por qué Jesús levanta la voz? Conocemos de nuestra experiencia que gritamos cuando estamos ilusionados o cuando estamos ajetreados. Gritamos cuando algo es importante para nosotros. Jesús aquí no grita porque ni exclama porque haya perdido los nervios, sino que grita y exclama porque le importamos, porque quiere romper con el hecho de que sus oyentes no le escuchan. Jesús grita y exclama para despertarnos, para concienciarnos con la verdad que no pasa, pero en mí está si ese grito me despertará o me quedaré en la seguridad falsa del mundo. Lo que nos supera a nosotros los humanos es la lógica de Dios, es su obra. Cómo comprender que el Creador le da a la criatura tal libertad donde la criatura está libre de rechazar a su Dios. Si miramos nuestras relaciones, vemos cómo muchas veces nos permitimos apoderarnos de alguien o cuántos sabemos ser posesivos con alguien hasta tal punto que ahogamos a nuestros prójimos y les quitamos el don más grande de Dios, que es la libertad. Pero Dios obra de otra forma. Él deja al hombre, le da todo lo necesario para que comprenda que Dios, Él, es única verdad y que toda la vida está en Él. El hombre queda libre de escogerle a Él, a Dios, que es la luz del mundo, o permanecer en la oscuridad del mundo. Este Evangelio nos introduce en esa relación de Jesús con su Padre. Jesús nos lo dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel quien me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Toda nuestra relación con el Hijo es al mismo tiempo la relación con el Padre. Él quiere que la fe en Él nos eleve hasta la fe en el Padre. Aceptar a Cristo significa aceptar al Padre. Precisamente por eso la fe verdadera abre la mirada.
El que cree se ve también. Ese no cierra los ojos ante la verdad y la realidad, sino más bien moldea su mirada según la de Cristo. Jesús nos anuncia la verdad sobre su identidad. Él nos dice que Él es la luz del Padre que ha venido a iluminar el mundo, a disipar la tiniebla de nuestro corazón. Yo, la luz, he venido al mundo, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. De nuevo, aquí el amor de Dios nos habla. Pero, aunque el hombre está hecho para caminar en la luz y ser el hijo de la luz, muchas veces se vuelve a las tinieblas, se vuelve a sus propios placeres, rechaza aceptar la única y verdadera luz. Por eso no podemos descuidar el hecho de que hoy también hay cada vez más tiniebla, oscuridad en el mundo. A pesar de la llamada insistente de Dios, nosotros escogemos otra dirección, como si tuviéramos miedo de aceptar esa única realidad que es nuestro Dios, como si el hombre pensara que perdería algo, que perdería un placer, la libertad. Desde el miedo huimos de la verdad y con ello nos alejamos del don de la salvación. Pero la verdad es que el hombre pierde si no se adhiere a Dios, pierde lo máximo que puede, que es a su Creador. Y perdiendo el amor del Creador, el hombre pierde finalmente, se pierde a sí mismo. Por eso Dios llama insistentemente, grita, exclama, busca, nos anhela, pero esa llamada es necesario escucharla. Y esa llamada significa morir a este mundo, morir a uno mismo y vivir según la luz verdadera. Y solo entonces veremos a nuestro Dios como Salvador y no como juez. Yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Hermanos y hermanas, estamos llamados aquí para ver cómo nos acercamos a la fe, a Dios, y finalmente, si creo realmente, para moldear mi vida según Dios y para honrar a Dios no desde el miedo, sino desde el amor, para tener en Él al Salvador que me libera y no al juez que me quita y roba la libertad. Muchas veces tenemos una imagen del Padre que el mundo nos ha impuesto y así muchas veces podemos ver cómo a Dios le vemos muchas veces como juez y no como Salvador. Y ese acercamiento a la relación ya desde el mismo comienzo está condenado a la ruina, a la desconfianza. Y no extraña que una relación así no nos gusta y esa relación exige la justificación y nosotros sabemos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y sabemos que no somos capaces de justificarnos a nosotros mismos porque todo lo que tenemos es un don, empezando por la propia vida que tenemos. Cristo nos dice que Él no es el que juzga, sino que nos juzgamos a nosotros mismos y nos condenamos con las elecciones diarias. Cuando una vez le aceptamos a Dios como Salvador, como alguien que nos ama, tal y como somos, más de lo que sabemos expresar, es imposible permanecer igual cuando recibimos esa luz. Es imposible no reflejarla. Hermanos, hemos escuchado a San Lucas hoy cómo nos da testimonio en los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia de Dios crecía y se extendía. Hoy también puede crecer la Iglesia y extenderse, pero solo por medio de nuestra vida de testigos y por que estamos dispuestos a
ser obedientes a Dios y a su sabiduría muchas veces, y no buscar los culpables en este mundo. Muchas veces sabemos escuchar cómo las circunstancias de la vida nos apartan de la espiritualidad, y muchas veces se le reprocha a la Iglesia que se aleja del Evangelio, pero la Iglesia que es humilde, la Iglesia que vive en la presencia de Dios, la Iglesia que permanece fiel, la fiel esposa de Cristo siempre crece y se extiende, no por la propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder en esta celebración toca nuestras vidas. El que ha sido llevado por el poder de Dios, ese no tiene la necesidad de criticar a los demás, criticar a los que opinan de otra forma y anunciar el Evangelio, como diría San Pablo. Más vale el testimonio de nuestra vida en la santidad y en la verdad que todas las acusaciones y críticas del mal y desorden ajeno. Hermanos, mientras estamos en la tierra tenemos la oportunidad de ser de Cristo, pero un día nos encontraremos ante el rostro del Señor, donde ya no estaremos en la fe, sino mirándole cara a cara. No nos permitamos que las llamadas y gritos de Jesús sean en vano en nuestra vida, sino aceptemos y vivamos sus palabras seriamente, viviendo las palabras de Dios. Manifestamos la belleza de la Iglesia de Dios y Dios mismo se hace visible a nosotros, y por eso también hoy Cristo nos invita a tener el valor de vivir a Dios, porque su mandamiento es la vida eterna. El que vive sus mandamientos no solo que cree en la vida eterna, sino que con la vida eterna ya vive aquí. Que Dios nos permita que estemos llenos de esa vida eterna. Amén.